Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer en este video una introducción a esta unidad número 2 de cálculo de desplazamiento y por qué necesitamos calcular estas magnitudes vectoriales. Entonces, bueno, recordamos nuestro problema de el grado de hiperestaticidad de una estructura. Entonces decíamos que ese grado de hiperestaticidad iba a estar dado por la diferencia entre el número de incógnitas que tenemos, que está dado por la cantidad de vínculos simples, equivalente a todos los vínculos que tenga la estructura, por la cantidad de barras, por la cantidad de articulaciones de primera especie, que son las que unen dos chapas, por la cantidad de recintos cerrados, como los que tenemos en los marcos, o por la cantidad de articulaciones de segunda especie cuando tenemos tres chapas que están articuladas. Y bueno, la suma de todo esto nos da entonces la cantidad de incógnitas. Mientras que de la estática sabemos que, estamos hablando de estructuras en el plano, que por cada chapa vamos a tener 3 ecuaciones y por cada vértice 2 ecuaciones. Todo el curso de estabilidad y lo que vimos en la unidad número 1 se refiere a estructuras donde el número de incógnitas es igual al número de las ecuaciones o el número de ecuaciones disponibles, que son las ecuaciones de equilibrio de la estática, y por lo tanto resolvíamos todo el análisis estructural en base a las ecuaciones de equilibrio que estamos mencionando. El problema ahora es que el número de incógnitas que vamos a tener en las estructuras hiperestáticas que empezamos a estudiar en la unidad número 3 es mayor al número de ecuaciones de equilibrio de la estática. Entonces, para poder resolver esos problemas, las ecuaciones que estamos mencionando no son suficientes y hay que tomar más datos. Esos mayores datos que vamos a necesitar, bueno, van a ser en este caso los desplazamientos en determinados puntos de una estructura. Entonces, bueno, por eso nos dedicamos a estudiar desplazamiento, para que cuando vayamos a la unidad número 3, al primer método de análisis de estructuras hiperestáticas, que es el método de la fuerza, podamos contar con esos datos y podamos llegar al análisis de estructuras hiperestáticas mediante este procedimiento. Pero bueno, para hacer una consideración de qué son los desplazamientos, bueno, cómo lo vamos a relacionar con las fuerzas, planteamos una pequeña estructura en SAP 2000. Entonces, bueno, vamos a considerar que está la planilla en blanco y queremos hacer un pórtico de un vano y un nivel bien potrado. Entonces acá en File le vamos a decir que queremos crear un nuevo modelo. Va a aparecer una plantilla entonces con distintas posibilidades, desde vigas continuas, reticuladas, bueno, etc. Y nosotros vamos a elegir este pórtico 2D. Entonces le decimos que el número de pisos es 1, que el número de vanos es 1. Bueno, la unidad ha quedado en milímetros, 3.000 milímetros, 3 metros de altura, y pongámosle 4.000 milímetros de longitud del vano. Tanto la forma que van a tener las vigas y las columnas, acá no la vamos a modificar, vamos a tomar por ahora lo que está como default en el programa y que están a su vez linkeadas con un determinado material. Eso no lo vamos a ver ahora para concentrarnos en lo que queremos ver. Entonces, bueno, aparecen las dos pantallas, una vista 3D y 2D de nuestra estructura. Esta la borramos porque no la vamos a considerar. Y nos queda entonces nuestra estructura de pórtico de un nivel y un vano, pero no está bien potrada porque tiene dos apoyos fijos. Entonces hacemos clic en estos apoyos y le vamos a asignar a estos elementos join, que son los nudos de los pórticos, un restraint, que es básicamente la posibilidad del empotramiento, apoyo fijo móvil o simplemente un punto de soldadura. Entonces, bueno, asignándole el caso del empotramiento, tenemos aquí nuestro pórtico biarticulado. Entonces tenemos los vínculos, tenemos la geometría, 3 metros de alto, 4 metros de ancho, y tenemos lo que está acá definido como una determinada sección por defecto con un determinado material, que eso, como decíamos, no lo vemos ahora. Entonces nosotros lo que vamos a querer hacer es aplicarle una fuerza horizontal en el techo de esta estructura y ver los desplazamientos. Ese va a ser el resultado de nuestro análisis que queremos hacer en forma automática con el software. Entonces, bueno, definimos un nuevo estado de carga acá en Define.
Ese estado de carga le podemos llamar lateral. Podemos decir que no es una carga de tipo muerta, sino que es de tipo viva, entonces esto aparece en cero para indicar que no va a sumar a este estado de carga lateral el peso propio de la estructura. Bueno, lo agregamos, entonces ya hay un estado predefinido de cargas muertas y este estado de cargas laterales. Bueno, le damos el OK y ahora entonces yo puedo acá tocar este nodo y asignarle una carga en el joint, en este caso una fuerza, y bueno, aparecen fuerzas un momento que yo puedo agregar, en este caso voy a agregar, tengo el estado de carga D o el lateral, elegí el lateral, la carga de 100, por ejemplo, kilonewton en la dirección del eje X, y después podría agregar también fuerza en la dirección de los otros ejes, Z, el que está acá, y el que está perpendicular al plano que estamos viendo, y después los momentos respecto de cada eje. Entonces, bueno, cuando le damos el OK, aparece la fuerza de 100, y acá está la unidad, kilonewton milímetros, que nos va a permitir hacer, bueno, ya tener el modelo de la estructura. Esto se llama el preproceso. Tenemos la estructura, la geometría, están ya asignados las secciones y los materiales, que lo hemos hecho automáticamente, están asignados los vínculos, y bueno, están asignadas las cargas. Termina acá el preproceso, ahora vamos al running, que sería la ejecución de todo el programa numérico que hemos creado. Entonces acá en analizar, o con F5, corre el análisis, entonces por eso el running. Bueno, hay que guardarlo, si no, antes en alguna carpeta para que pueda correr. Lo podemos grabar en una carpeta que sea, bueno, desplazamientos. El nombre del archivo, perdón. Y bueno, una vez que está guardado con algún nombre en alguna carpeta, entonces sí podemos analizar este modelo, que no solamente va a ser el estado de carga lateral, sino que por defecto también utiliza el análisis de cargas muertas y el análisis modal, que es bueno, el análisis dinámico para determinar formas modales y periodos. Bueno, como el modelo es muy chiquito, el análisis termina muy rápido. Y entonces, bueno, ahora yo paso al postproceso, que es ver cuáles son los resultados de este análisis estructural. Bueno, nos interesaba especialmente los desplazamientos, entonces voy acá, elijo desplazamiento del caso lateral, y bueno, vamos acá a tener una definición automática de la escala. Y acá, bueno, queda la estructura deformada solamente con carga lateral sin incluir el peso propio, porque así lo habíamos definido. Pero bueno, yo puedo cambiar la escala y decir, no, no quiero una escala automática, sino que quiero una escala más grande para ver los desplazamientos de la estructura. Y bueno, acá tenemos entonces la estructura deformada de este pórtico bien potrado, calculado con, bueno, con este programa en forma automática. Y fíjense, pero hablamos de desplazamientos. ¿Qué desplazamientos vamos a tener? Bueno, específicamente, bueno, acá no, por supuesto, por empotramiento, pero en los otros nodos de la estructura yo puedo ver cuáles son los desplazamientos que tiene cada uno de los nodos. ¿Y qué me muestra SAP? Bueno, como está preparado para estructuras espaciales, me muestra 3 desplazamientos que son en la dirección de los ejes X y Z, que son los que llamamos corrimientos, y 3 desplazamientos denominados giro, que son R1, R2 y R3. Entonces, por ejemplo, acá dice como corrimiento U sub 1 igual a 14,7 milímetros, porque en esa es la unidad que estamos. Bueno, si es 14,7 milímetros positivo en la dirección de U sub 1, quiere decir que este nodo que estamos marcando con este cuadrado rojo se ha desplazado en la dirección de X, esa es la dirección de U sub 1, desde esta posición original hasta aquí en esa magnitud 14,669. Recordamos que los desplazamientos son magnitudes vectoriales, entonces tienen un módulo, que en este caso es 14,7, tienen una dirección, que en este caso es la dirección del eje X o la dirección horizontal, y tienen un sentido que es en el eje X positivo. Bueno, después dice U sub 2 igual 0, ese es cómo se está desplazando la estructura
perpendicularmente al plano del dibujo, sería el eje Y que está acá perpendicular. Bueno, dice 0 porque la estructura está en el plano y no se desplaza por fuera del plano. Y después U sub 3 dice 0,1063, quiere decir que también tenemos otro vector en la dirección del eje Z y dirigido hacia arriba que se ha desplazado 0,11 milímetros para arriba. Mientras que este otro, si vemos U sub 3, fíjense que dice negativo, menos 0,11, es decir, este bajó. Entonces, este subió 0,11 milímetros, este bajó. ¿Por qué sé que bajó? Porque leo U sub 3, que es la dirección del eje Z, y veo que es negativo, o sea que va contrario a la dirección del eje Z que tengo. Y después, bueno, tengo los giros, que sería el R1, 0. ¿Por qué? Porque este nodo no está girando respecto del eje X. Serían el giro de las secciones transversales a la viga, no giran esas secciones. Después el R2, que sería el giro del nudo, es decir, cómo gira el nudo en el plano del dibujo que estamos viendo, bueno, tiene un determinado ángulo, siempre son ángulos muy pequeños, son en radianes, pero básicamente siempre van a ser 0,00 y bueno, después la parte de los números, porque bueno, porque estamos trabajando en pequeñas deformaciones y porque un giro muy grande del nudo en la realidad para materiales convencionales, acero, hormigón, etcétera, implicaría que no va a tener capacidad de soportar un giro muy grande y habría colapso, se perdería la continuidad, que también es una hipótesis que no estamos considerando en el curso. Entonces el R2, giro del nudo, giro en la dirección del plano ZX o bueno, giro alrededor del eje Y. Y R3 igual 0, bueno, sería visto desde arriba como gira una sección transversal de esta columna, es decir, el giro alrededor del eje Z. Tampoco giro, o sea, el único que tenemos es el giro en el plano del nudo, en este caso 0,003 radianes, y en este caso, bueno, también. Esa es la unidad. Entonces, nos da vectores, desplazamientos llamados corrimientos, U sub 1, U sub 2, U sub 3 en la unidad que nosotros indiquemos acá, y nos da magnitudes vectoriales de desplazamiento correspondientes a giros, que son los momentos, que son los giros R1, R2 y R3. Así que bueno, a estos valores queremos llegar en las estructuras que vamos a considerar. Primero vamos a tomar estructuras isostáticas y ver cómo determinar el cálculo de desplazamientos en distintos puntos de una estructura. Fíjense que solamente yo puedo ver estos valores que estoy indicando en puntos característicos que son los extremos de barra. Yo no puedo, acá a la mitad, bueno, acá también por supuesto el extremo barra también lo veo, todo 0 por ejemplo, pero no puedo acá ver en este gráfico cuánto valen esos desplazamientos. Entonces lo que puedo hacer es esa información la da acá en los diagramas de momentos flectores y también para este estado y para el momento 3. Yo puedo ver el diagrama de momentos flectores. Bueno, fíjense que coincide, como ya sabemos, la parte traccionada con la deformada de la estructura. Acá deforma abajo, acá deforma arriba, acá deforma adentro y acá, acá tracciona abajo, acá tracciona arriba, acá tracciona de ese lado, acá tracciona del lado interno y acá también tracciona del lado externo y acá tracciona del lado interno. O sea, esto es lo que veíamos recién en este dibujo de la deformada de la estructura. Si vemos acá, la tracción está acá y la tracción está acá interna. Entonces el diagrama de momentos tendrá que estar de este lado y de este lado. Lo mismo en esta columna, tracciona acá interno y tracciona acá externo. El diagrama de momentos está acá. Y en la viga, bueno, tracciona acá interno y en esta parte tracciona externo, por eso el diagrama de momentos que estamos observando. Pero bueno, si yo toco una barra, puedo ver cómo es en este gráfico abajo. Bueno, están fuerzas de extremo, están el diagrama de momento, el de corte, el momento, y también si yo recorro esta viga, bueno, puedo ver cuál es la deflexión en esta dirección. Esta no es el del nodo Y, sino en la dirección
ella es un eje local. El eje 1 es a lo largo de la barra, el eje 2 perpendicular a la barra. Entonces, bueno, yo puedo conocer cuál va a ser la deformación vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo en esta viga. Y lo mismo si voy a la columna, bueno, también puedo ver en la columna desde la parte inferior, que no se desplaza, hasta la parte positiva, perdón, hasta el otro extremo, ver cuánto es el corrimiento máximo que tiene. Ahora, referido a este eje local 2, que no es el eje global que estábamos viendo cuando veíamos toda la estructura. Así que acá sí puedo ver en los distintos puntos, no solamente este valor de 14,4, sino, bueno, a distinta altura de la columna, cuál es el corrimiento que tengo. Y si no, bueno, como decíamos acá, solamente voy a poder ver en los puntos, en estos puntos nodales. Y si quisiera ver esto mismo en otros puntos a lo largo de la columna, bueno, divido la columna, le pongo otro nodo más en la columna, es decir, en vez de tener 3 elementos de tipo frame, que son los que permiten, que serían como los elementos tipo chapa, bueno, voy agregando más nodos y voy a poder ver en más puntos estos valores de desplazamientos, pero bueno, a un costo computacional mayor porque estoy discretizando la estructura con mayor cantidad de elementos. Pero bueno, básicamente parte del resultado del análisis estructural es determinar desplazamientos, tanto corrimientos, en este caso U sub 1, 2 y 3, como giros, en este caso R1, R2 y R3. Nosotros, para estructuras isostáticas, vamos a ver cómo calculamos, y también después lo vamos a poder hacer en estructuras hiperestáticas, cómo calculamos estos corrimientos. Pero ahora lo hacemos en estructuras isostáticas al principio, porque bueno, también en el método de la fuerza vamos a trabajar con estructuras isostáticas para bueno, lograr resolver estructuras hiperestáticas. Y entonces bueno, necesitamos estos datos de los desplazamientos, que son, como decíamos, magnitudes vectoriales. Tienen la magnitud que estamos viendo acá, la dirección que está dado por el U sub 1, U sub 2, U sub 3, o lo mismo en rotaciones, y el sentido que lo da el signo positivo o negativo respecto de estos ejes globales. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular estos desplazamientos que van a ser para esta unidad número 2 las incógnitas del problema? Y después para la unidad número 3 van a necesitar ser los datos, por eso que lo vemos antes. Y bueno, vamos a relacionar con los datos que tenemos. Entonces, desplazamientos, esto que está acá, en esta unidad son las incógnitas, a dónde queremos llegar. Y nosotros, ¿de qué habíamos partido? De la estructura con sus cargas. En este caso, una sola fuerza, en este caso la fuerza de 100. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta unidad número 2 es relacionar estas dos magnitudes, fuerzas o momentos y desplazamientos o giros. ¿Y cómo vamos a combinar estas que son también magnitudes vectoriales, tanto las fuerzas como los momentos, con los desplazamientos que son también magnitudes vectoriales, como recién decíamos, con una magnitud escalar que es el trabajo? El trabajo, como sabemos, es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamientos. Entonces, bueno, vamos a ver distintos teoremas que justamente usan este concepto del trabajo, de por ejemplo, esta fuerza con los desplazamientos que recién veíamos, y a través de esos teoremas basados en trabajo vamos a poder calcular desplazamientos, que es nuestra incógnita en esta unidad, que después va a ser dato para la unidad número 3 del método de las fuerzas. Y también vamos a ver algunos otros procedimientos basados en energía, porque bueno, si yo veo la historia de la fuerza aplicada en el corrimiento, por ejemplo, horizontal de la cubierta de este pórtico, y bueno, puedo calcular la energía de deformación, bueno, distintos tipos de energía. Bueno, el trabajo es una forma de energía, pero bueno, básicamente, entonces, la combinación de fuerzas y corrimientos y la combinación de momentos y rotaciones, es decir, la combinación de
acciones y desplazamientos a través del trabajo o a través de la energía, va a ser el procedimiento que vamos a usar en esta unidad número 2 para poder llegar a calcular estas incógnitas que son los desplazamientos, ya sea como corrimientos o como giros. Y a eso nos vamos a dedicar en esta unidad número 2, básicamente en estructuras isostáticas, y después lo vamos a poder también extender a estructuras hiperestáticas. Entonces, la unidad número 2 es para el cálculo de desplazamientos, porque el número de ecuaciones que tenemos no es suficiente o es menor al número de incógnitas, entonces no podemos resolver estructuras hiperestáticas con esos datos de solamente las ecuaciones de la estática. Vamos a agregar más datos. Estos nuevos datos que agregamos son los desplazamientos, y tenemos que saber cómo calcular desplazamiento. ¿En qué nos vamos a basar? En la relación entre los desplazamientos y las acciones a través de esta magnitud de trabajo o energía, que son magnitudes escalares. Bueno, tenemos 2 semanas para el desarrollo de esta unidad y van a encontrar también bastante material en el campus. Están los videos de las clases. Bueno, después va a estar también un video de la síntesis, también importante para tomar, digamos, ver cuáles son los focos de la unidad. Está toda la parte de práctica, donde hay ejercicios resueltos, que también les podemos agregar un video de explicación. Está la guía de trabajos prácticos con algunos ejercicios resueltos. Hay también ejercicios resueltos con SAP para ir aprendiendo también este software. Y bueno, hay una carpeta también de material complementario con algunas guías también que hacen a esta unidad. Entonces, bueno, esperamos que todo este material, más las interacciones, las clases, las consultas y bueno, todas las actividades que tenemos en esta unidad sirva para aprender este cálculo de desplazamientos por ahora en estructuras isostáticas. Gracias. Hasta luego.